Bienvenidos a la redacción del debate, en el día después de la caída de Ayatollah Jamenei. Hoy no vamos a hacer mucho más preámbulo. El mundo vivió ayer una sacudida prácticamente inédita y la vamos a comentar con la sección internacional del debate. Carmen de Carlos, Andrea Polidura, Edgardo Pinel. Os pregunto por lo más reciente, por lo que publica el Washington Post, que asegura que Donald Trump se ha lanzado este ataque porque tanto Netanyahu como Arabia han tirado de él. No sé qué opinión os merece esta primera información. No, a mí me parece que es subestimar al presidente de Estados Unidos. Es decir, no lo puedes tratar como si fuese un pelele. El presidente de Estados Unidos tiene claro qué es lo que iba a hacer, lo que está haciendo y lo que puede seguir haciendo. Y además detrás del presidente de Estados Unidos también está Marco Rubio, el secretario de Estado, que es otro de los que apostaban por la intervención en Irán. Es cierto que las relaciones entre Netanyahu y el presidente de Estados Unidos son excelentes, es cierto que hablan mucho, que es permeable a la opinión, Trump es permeable a la opinión de Netanyahu, pero de ahí a decir que una operación de esta dimensión, de esta envergadura, está motivada porque le han convencido como si fuese un niño chico, yo francamente no lo veo. Andrea, Edgardo, ¿cómo lo veis? Sí, yo comparto la opinión de Carmen, creo que este ataque era un ataque anunciado, ¿no? Estados Unidos y el presidente Donald Trump no hacen un despliegue como el que han hecho desde hace semanas, que es el mayor despliegue desde la guerra de Irak en 2003, con lo que cuesta ese despliegue, que es millonario, para luego no atacar, ¿no? Creo que el ataque era evidente, era anunciado, el problema, o quizás la cuestión era más saber cuándo, que si iba o no a atacar, ¿no? Y yo creo que había muchas señales, sobre todo estos últimos días, sobre que el ataque era inminente, porque vimos cómo la embajada de Estados Unidos en Israel mandaba una orden de evacuación a sus empleados, les decían el viernes que si querían irse que debería ser ese mismo día. También vimos cómo ya hace unos días evacuaron la embajada en Beirut y cómo muchos países europeos evacuaban a sus diplomáticos en las embajadas en Teherán, ¿no? Entonces creo que el ataque ya se venía gestando precisamente esta semana y era evidente que si no era el sábado iba a ser el domingo. Y de hecho también publica The New York Times que la decisión la tomó Estados Unidos y que Israel votaba y apostaba por un ataque nocturno y en cambio Estados Unidos dijo que no, que el ataque sería por la mañana a las 8 hora local, creo que fue, porque en ese momento la CIA tenía la información concreta de que Ali Khamenei estaba reunido con sus altos cargos en la residencia, ¿no? En el palacio residencial. Y en ese momento fue cuando se atacó, cuando precisamente Estados Unidos tenía la información y básicamente el 100% de probabilidad de que Ali Khamenei sería eliminado y efectivamente así ha sido. Muchos indicios, ¿no? Para pensar que es una cosa improvisada. Yo quisiera anotar una cuestión o que ha ido de una oreja a atacar a Irán. Claro, yo quisiera anotar una cuestión más de fondo. Yo creo que esto es parte de de la matriz de información que trata de imponer la izquierda internacional, en la cual se dice de que hay un lobby sionista en Washington que trata de manipular o instrumentalizar Estados Unidos para los intereses de Israel. Efectivamente hay un lobby muy importante de Israel en Washington, pero esto realmente lo que responde, esta intervención militar en Irán, lo que responde es a intereses comunes entre Estados Unidos e Israel, en el cual comparten intereses de seguridad nacional y obviamente ya está claro que Irán es una fuente de inestabilidad para la región, el mayor patrocinador del terrorismo, como incluso ya países europeos lo han mencionado. El propio Reino Unido, Francia y Alemania han dicho y han apoyado esta intervención porque precisamente se necesita acabar no solo con la amenaza de un arma nuclear, sino también con el patrocinio del terrorismo. Hay una cuestión que es inequívoca, que el ataque fue muy certero y coincidió con una reunión de muy alto nivel, con todos muy juntos y en un momento muy concreto. ¿Hay topos en la cúpula iraní? ¿Hay goteras en el régimen? ¿Podemos encontrarnos de aquí unos días con una Delphi? No, yo creo que no. El caso de Venezuela no es el caso de Irán, no tiene nada que ver. Es cierto que Estados Unidos lleva preparando esto desde hace tiempo, es cierto que empezó a difundir en las redes sociales mensajes en farsi para atraer informantes de Irán. Topos en la cúpula, pues no lo sé si puede haber topos. A mí me parece bastante complicado. A mí lo que sí me sorprende es que se produjera esa reunión. Hacía semanas, por no hablar casi de meses, en los que el régimen de los ayatolás lo que decía es: nuestro líder espiritual está a salvo, no van a poder acabar con él. Estamos hablando de un hombre que tenía 86 años, es que me he dudado, 86 años, enfermo de cáncer, y que se supone que lo tenían que blindar y que incluso se hablaba de que estuviera en el extranjero. Si esto era la crónica de un bombardeo anunciado, como parece, que además se repite el modus operandi del año pasado del propio Donald Trump, cuando están hablando, están negociando y de repente se produce el bombardeo, o sea, es sorprendente
que se produjera esa reunión de la cúpula en un objetivo perfectamente identificado que ha quedado convertido a escombros. Entonces, a mí me sorprende esa inocencia, entre comillas, de un régimen que lleva sosteniéndose con puño de hierro desde hace 47 años. Me cuesta trabajo creerlo. Sí, mucha gente importante y muy junta. Sí, yo creo que, bueno, como dice Carmen también, efectivamente, comparar el caso de Venezuela e Irán no tiene comparación porque son dos regímenes muy diferentes y dos sociedades muy diferentes también, ¿no? Pero es verdad que yo creo que lo que le ha pasado a Irán es que ha vuelto a subestimar a Estados Unidos y a Israel. Israel, es evidente que el Mossad está completamente infiltrado en Irán, ya lo vimos durante la guerra de los 12 días y lo hemos vuelto a ver igual, y tampoco sabíamos hasta qué punto la CIA estaba también infiltrada en Irán, y lo está, ¿no? Entonces creo que los servicios de inteligencia tanto de Estados Unidos como de Israel han jugado una parte primordial y fundamental en este ataque, y el gran error que creo que ha tenido el régimen en esta ocasión es volver a confiar en esas conversaciones y en esas negociaciones, que pensaban que evidentemente, como les habían emplazado a una nueva conversación el lunes, quizás esas conversaciones seguirían y esperarían, o ese ataque esperaría hasta que el resultado de nuevas conversaciones. Y es que es lo que dice Carmen, es que hemos vuelto al mismo patrón en el que vimos en la guerra de los 12 días. Estados Unidos empezó negociaciones de las conversaciones nucleares con Irán. Creo que la conversación también del jueves y la última ronda de conversaciones en las que no hubo avances, y de hecho Estados Unidos salió de esa conversación en Ginebra sin dar apenas declaraciones, y creo que eso es una gran muestra de que Estados Unidos no estaba contento con el resultado de esas negociaciones, y si no se había tomado ya la decisión, creo que tras salir de esas conversaciones fue cuando se dijo esto no va a avanzar, Irán no va a aceptar ninguna de nuestras reclamaciones ni ninguna de nuestras exigencias, y es absurdo seguir negociando con un régimen que lo único que está haciendo es ganar tiempo. Igual que lo hizo en el caso de Venezuela. En eso sí que podemos un poco tener esa similitud de que al final este tipo de regímenes lo único que hacen es intentar ganar tiempo con negociaciones y conversaciones que nunca llegan a nada, ¿no? Ganar ese tiempo para poder incluso ser más férreos y atormentar más a su propia población. Yo coincido en el tema de que uno de los puntos en que se puede comparar con Venezuela es el tema del éxito desde el punto de vista militar de la operación en Caracas. Efectivamente, Donald Trump no podía poner en riesgo el éxito desde el punto de vista militar de lo que sucedió en Caracas. Y precisamente algunos decían, bueno, está incumpliendo la palabra, no está cumpliendo en llegar, decía que la ayuda iba en camino a Irán, pero nunca llegaba, decían algunos. Pero el tema es que no podía poner en riesgo el éxito de lo que parecía en Caracas y tenía que demostrarlo con otro éxito en Teherán. Y creo que eso es lo que ha logrado, obviamente en este caso no de una manera solitaria, sino a través de también con Israel, de manera conjunta, donde demuestran un dominio en el terreno, pero también ahora lo estamos viendo, un dominio del espacio aéreo prácticamente absoluto. Las defensas aéreas de Irán, que ya habían sido muy destruidas ya en junio pasado, ahora se han visto que han permitido totalmente un bombardeo impune, prácticamente impunemente, no han podido repeler de ninguna manera el bombardeo que está de manera continuada propinando Estados Unidos a Israel. Hoy el ejército israelí mencionaba que ya han logrado destruir más del 50% de los misiles de largo alcance que tenían dispuestos Irán, y también incluso las fábricas que estaban produciendo estos misiles. Así que la operación va viento en popa en general. A ver, lo que pasa es que yo creo que son dos operaciones distintas. Siempre podemos encontrar elementos en común, ¿no? Pero una cosa es la operación de la, entre comillas, extracción de Maduro y de Cilia y de su mujer, de Cilia Rodríguez, ¿no se apellidaba Rodríguez? No me acuerdo. Cilia Flores, sí, efectivamente, que realmente es lo más cinematográfico que hemos visto en muchos años, y supongo que ya estarán escribiendo guiones. Y otra cosa es un bombardeo y una declaración de guerra como la que estamos viviendo ahora mismo. Y efectivamente, la fortaleza de la aviación, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con la colaboración de Israel, es descomunal. Pero si tú quieres derrocar un régimen y la gente no parece que esté saliendo a las calles como salían hace un mes, tienes que meter la infantería. La cuestión es, Donald Trump dice, no va a haber una bota de un soldado de Estados Unidos sobre territorio iraní. Entonces, ¿cuáles van a ser las botas? ¿Las de los israelíes? No lo sé, pero así solo yo no veo que se pueda acabar con el régimen. Dicho esto, vamos a ir a preguntar, porque hemos pasado la mitad de la conversación, necesito que os prestéis un poquito hacia el futuro.
¿Cuánto puede durar esta operación militar o cuánto puede durar esta guerra si finalmente se alarga? Yo quiero apuntar un matiz que creo que es bastante diferencial en cuanto a Venezuela e Irán, que evidentemente, por ejemplo, en la declaración que hizo el presidente de Estados Unidos cuando anunció al mundo, ¿no?, que había una guerra en Irán, fue que él mismo reconoció que a lo mejor en esta ocasión sí que podía haber muertes de soldados estadounidenses, ¿no? Y creo que eso es prácticamente lo que hace muy diferente a la intervención que están haciendo en Irán con Venezuela. Ahora, hablando del futuro, hemos visto cómo Trump, Netanyahu han apelado directamente a la sociedad iraní para que salga a las calles y tomen las instituciones y se vuelvan a rebelar contra el régimen. Yo lo que he podido hablar con gente que está dentro, que recordemos ahora mismo se ha vuelto a imponer un apagón total de las telecomunicaciones, como suele hacer el régimen en todas estas ocasiones en las que ve que su integridad está en juego, es imponer un apagón total de Internet para que precisamente los propios iraníes entre ellos no se puedan comunicar y no puedan organizarse para enfrentarse al régimen. Es que lo que se nota, por ejemplo, en las calles de Teherán, en la capital, es que lo primero que hicieron fue enarbolar banderas estadounidenses, banderas israelíes. La gente volvió a gritar por las ventanas: muerte, muerte a Jamenei, muerte al dictador. La gente necesitaba sentir que la comunidad internacional les apoyaba, que después de haber muerto, según organizaciones internacionales, 7.000 manifestantes durante las últimas protestas, pero que se calcula que pueden ser muchísimas más porque, recuerdo, no tenemos información realmente de lo que pasó en esas protestas, la gente necesitaba ver que el mundo les apoyaba, Estados Unidos les prometió ayuda y parecía que nunca iba a llegar, y por fin ha llegado, ¿no? Pero es verdad que en este momento existe una gran confusión entre los iraníes porque también se está bombardeando y tienen miedo, ¿no?, por su propia integridad, ¿no? Creo que las próximas horas van a ser fundamentales y claves para ver cómo se comporta, sobre todo, la población iraní, si de verdad, una vez que pase el shock inicial, que es el inicio de unos bombardeos y unos ataques aéreos como este, para ver si ellos son capaces de organizarse entre ellos, si Estados Unidos e Israel tienen un plan para el post-Jamenei y si existe una red integrada en Irán que el régimen ha logrado desintegrar por completo con toda la oposición en el exilio y la poca que hay dentro en la cárcel, para ver si hay una organización y se puede llegar a, de verdad, revocar y ir en contra de este régimen que, como te digo, se ha mantenido, es que contemos que son casi 50 años de régimen. Es que es mucho tiempo. Por eso os pido concreción, ¿vamos a estar más cerca de una guerra de 12 días o de una guerra de 1200 y pico, como van ya y más en Ucrania, por ejemplo? Pronóstico muy breve. La verdad que yo creo que es imprevisible totalmente. Yo creo que lo que hemos visto hasta ahora es unas primeras 24 o 48 horas de lo que hasta ahora parece ser un éxito desde el punto de vista, insisto, militar. Pero eso con los objetivos de eliminar a la cúpula, eso está claro. Ahora creo yo que lo que va a proseguir en los próximos días es la destrucción de toda la capacidad de amenaza iraní con los misiles, con sus defensas antiaéreas, con los drones. Hasta que eso no esté controlado, hasta que no esté nivelada la capacidad de fuerza a nivel interna, en la cual la población iraní vea que el mecanismo de represión que los puede controlar no está controlado, vamos a decir así, por Israel y por Estados Unidos, la gente probablemente no va a manifestarse y no va a salir. Entonces lo que hemos visto hasta ahora es una primera parte de apenas el tema militar, de una intervención militar que no ha acabado, que tendrá que culminar con el tema del control de toda la Guardia Revolucionaria, de quitarle todo el armamento, y ahí vendrá otra fase, que será ver si se puede obligar a las autoridades que todavía quedan ahí, leales al régimen, para que puedan aceptar una apertura hacia estos otros grupos que no están todavía de acuerdo, que quieren, si una parte está de acuerdo con regresar al viejo régimen del Shah, por ejemplo, y otros dicen, no, queremos una democracia plena. Eso está por verse. Por ahora es una etapa todavía que no hemos ni llegado a esa etapa realmente. Bueno, también hay que tener en cuenta el resto de los países de la región. Tenemos que ver y apreciar y poner en su justo valor la reacción de Irán, que ha sido no solo bombardear Israel, su enemigo histórico e íntimo, sino el resto de los países donde Estados Unidos tiene bases militares. Pero los misiles que está lanzando no han ido solamente a las bases militares.
Entonces, vamos a ver qué es lo que dice el resto de la región. Arabia Saudí, por supuesto, está con Estados Unidos hasta el final, y yo creo que, como bien dice Edgardo, hay una primera fase, que es la que estamos viendo ahora. La Casa Blanca hablaba de 4 días, y yo creo que efectivamente vamos a esperar, yo creo que en estos 4 días, hasta que se cumplen esta semana, esto fue sábado, domingo, lunes, el martes por la noche, vamos a ver cómo está el terreno, cuál es la situación sobre el terreno, y a mí no me sorprendería que hubiera, como si dijéramos, una especie de tregua para ver si se puede dar paso a un régimen democrático o no se puede. En caso contrario, yo creo que esta guerra se puede eternizar. Sí, os pido otro ejercicio de concisión. ¿Qué efecto, ya en clave interna, ¿no? ¿Qué efecto pueden tener estas maniobras, esta operación militar en las elecciones de medio mandato, en el movimiento MAGA, en la reputación, credibilidad de Trump, que dijo que él en guerra no se metía? ¿Cómo puede afectar a lo que ocurre en noviembre, en el otoño? Si le sale bien, si esto es una guerra corta, si no llegan las cajas de madera a Estados Unidos, porque evidentemente ya ha habido bajas, él mismo lo ha reconocido en esta operación, pero una cosa es tener bajas aisladas y otra cosa es, como lo de Irak, lo de Afganistán, o por irnos más lejos en el tiempo, la guerra del Vietnam. O sea, lo que no pueden es estar llegando en masa los cadáveres de los soldados de Estados Unidos. Entonces yo creo que si le sale bien, él en noviembre, a pesar de todo, tendrá un resultado, entre comillas, decoroso. Yo no creo que él vaya a tener unas elecciones buenas, legislativas, que le permitan sostener ahora mismo su mayoría en ambas cámaras. Yo creo que, de cualquier modo, hay una sensibilidad que tiene que ver con asuntos internos en Estados Unidos, el tema ICE y otros, que van a hacer mermar en algo ese respaldo popular. A pesar que Trump lo que dice es, entre sus amigos, en su círculo estrecho, es: haga lo que haga, mis seguidores siempre me van a perdonar. Sí. Pronóstico, Andrea, Edgardo. Yo quiero destacar, además de las midterms, Netanyahu también ha jugado un poco en clave interna en política porque, si no recuerdo mal, en octubre tiene unas elecciones y por ahora los sondeos no le dan para reeditar esta coalición que tiene con los ultranacionalistas. Entonces, al final, una guerra contra Irán, Irán siempre ha sido el gran enemigo de Israel y una guerra contra Irán tiene un respaldo popular mayoritario entre la población, no tanto como la guerra en Gaza, que después de tanto tiempo la sociedad se empezó a dividir. Una guerra contra Irán tiene un apoyo total. Entonces yo creo que también Netanyahu este ataque lo ha jugado en clave interna en cuanto a aumentar su popularidad de cara a estas elecciones presidenciales que tiene en octubre. Yo creo que, a diferencia de Netanyahu, en el caso de Estados Unidos, la política exterior no es tan determinante, francamente, para los electores, que estamos hablando de unas elecciones en distritos electorales en los cuales nada tiene que ver un distrito electoral del sur de la Florida con Texas, con Utah o con Pensilvania. Realmente al votante promedio estadounidense lo que le interesa es la economía, que eso es lo que está por verse. Ese es todavía un tema en el cual está flaqueando la administración Trump y es donde le puede pasar más la cuenta. Obviamente puede generar algunas discusiones internas dentro del movimiento MAGA en función de este tipo de intervenciones extranjeras, pero siempre y cuando no hayan militares en el extranjero, tampoco representa un mayor riesgo para ellos, porque también lo que él juega es con un sentimiento de que Estados Unidos está de vuelta, que el poder militar, la grandeza de Estados Unidos está ahí, y eso vende muy bien a su base electoral también, pero no tiene un impacto directo probablemente, sobre todo en la Cámara de Representantes, que es donde está en más riesgo la mayoría republicana. En el Senado está probablemente asegurado, aunque sea por la mínima, probablemente donde va a mantener el Partido Republicano esa mayoría mínima, pero en la Cámara de Representantes es donde hay mayor riesgo y no va a estar determinado por intervenciones extranjeras, sino por la economía interna. Así que más bien hay que estar atento del precio internacional del petróleo que probablemente de lo que pueda suceder en otros escenarios. Os pido ya, para terminar, como solemos, un titular, una previsión de futuro en 140 caracteres. La guerra continúa y podemos encontrarnos ante el principio del fin del régimen de los ayatolás. Yo creo que es muy importante fijarse en cómo van a actuar de aquí a unos días la sociedad y la población iraní. Edgardo. Aunque no parezca, el mundo es un poco más seguro hoy que ayer, aunque los resultados están por determinarse. Pues muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Debate. Simplemente recomendarles y desearles que nos acompañen en la web del debate.com, donde te vamos a ir contando este asunto y otros muchos más. Hasta la próxima.